Bueno, hola, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la semana número 9 de trabajo en este tema de la virtualidad que estamos viviendo en este momento. La idea básicamente es que la semana pasada, a través de las teleconferencias, identificamos muchos puntos en los que ustedes tenían preguntas recurrentes, es decir, muchos grupos en las teleconferencias privadas hicieron preguntas muy específicas y muy recurrentes que llevaron a tomar la decisión de buscar un espacio para aclarar aquellos temas que estaban, digamos, en el aire y que ustedes querían retomar y que hiciéramos, digamos, de una manera un poquito más profunda. Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hacer básicamente es presentar estos 10 documentos donde centralizo la información más importante de las conferencias de la semana pasada y analizamos punto a punto las preguntas más frecuentes. Entonces, vamos a iniciar con el documento cero. Este documento cero es un documento de la Aeronáutica Civil que lo que hace es formular el tema de la media móvil. Entonces, este documento que les voy a poner en su Classroom, todos estos documentos que están acá, voy a retomar un poquito hacia atrás y ya continuamos con la información. Estos 10 documentos que están acá son documentos que les voy a colocar en el Classroom como guía específica para que ustedes puedan trabajar en sus documentos, en los documentos de la materia. Lo importante de estos 10 documentos es que cada uno va a tener instrumentos que le va a permitir a usted construir su documento al final y le va a permitir tomar decisiones para que su PEGI-RESPEL quede bien hecho. Como ya ustedes lo saben, lo más importante que estamos haciendo en esta materia es aprender a hacer un PEGI-RESPEL. Entonces, en este caso, estos documentos van a ser, adicional a los que ya les había enviado hasta este momento, guías que les van a permitir construir los instrumentos del documento. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a hablar un poquito de la media móvil, que es un tema recurrente que han hecho muchas preguntas al respecto, entonces lo voy a aterrizar con ese documento. Vamos a mirar tres partes del libro morado de la SGA para hablar un poquito sobre la clasificación, sobre todo sobre la clasificación, cómo hace la clasificación este libro morado y cómo hace las escalas de categoría para que ustedes vean cuál es la lógica del documento y puedan entenderlo cuando lo vayan a leer. Vamos a mirar un instructivo de la el de la ARL Sura, donde tiene información de interés sobre el sistema globalmente armonizado. Les voy a presentar dos etiquetas tipo SGA, tipo sistema globalmente armonizado, para que ustedes las puedan analizar y comparar y adicionalmente hacer las suyas con base en eso. Hay personas que me han dicho que en las estrategias para prevenir y minimizar y en el tema del manejo interno ambientalmente seguro, después de que hacen el árbol de problemas y el árbol de objetivos, tienen una serie de planes, proyectos y programas que no saben cómo mostrar, es decir, no saben cómo presentar ese plan, proyecto o programa. Entonces les voy a presentar dos modelos de ficha para la presentación de proyectos. Vamos a mirar el tema de la guía de almacenamiento químico y compatibilidad para que ustedes entiendan el manejo interno ambientalmente seguro, cómo se debe ver una matriz de compatibilidad y cuál es su lógica. Vamos a hablar de los planes operativos normalizados de la Universidad del Rosario. Hay unos ejemplos muy buenos donde ustedes pueden analizar y les voy a poder mostrar cómo se hace la estructura de un plan operativo normalizado para el tema de las contingencias y para el plan de contingencias en caso de que ustedes vayan a utilizar este instrumento. Y por último les voy a presentar un PEGIRS completo de la Universidad de La Sabana, hecho como un ejercicio académico de estudiantes de semestres anteriores, que es un ejercicio que quedó muy bien hecho y les voy a presentar pues este documento como un ejemplo o una guía para su desarrollo. Entonces vamos con el primer documento, que es el de la Aeronáutica Civil de la media móvil. Tenemos acá entonces 12 meses. Los 12 meses del año están acá, desde el mes 1, que sería enero, hasta el mes 12, que sería diciembre. ¿Qué hace este documento? Este documento lo que hace es presentar la formulación de cómo se hace la media móvil de los últimos 6 meses. La generación de residuos la va a colocar como una letra A, B, C, D, E, F hasta la L. Esto nos está indicando kilogramos al mes de generación. Sin embargo, como es un ejercicio teórico, no colocan un número, sino sencillamente nos van a indicar que ahí va un número y colocan una letra para poderlo analizar en la fórmula. Los últimos 6 meses para calcular la media móvil de julio, los últimos 6 meses para calcular la media móvil de julio, serán los últimos 6 meses que fueron abiertos y cerrados, es decir, que terminó el mes y se hizo la cuantificación de residuos. Entonces tenemos la cantidad, el total en kilogramos al mes de residuos en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo y en junio, suman 6 meses. Vamos a sumar esos 6 meses, lo dividimos entre 6 y eso me va a dar la media móvil.
Tenemos después la media móvil en agosto que va a tomar los últimos 6 meses abiertos y cerrados. Entonces ya no vamos a tomar enero, sino vamos a empezar desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, y ahí vamos a completar, junio y julio, perdón, vamos a completar 6 meses entre enero y julio, y con eso vamos a calcular la media móvil de los últimos 6 meses cerrados. Una vez tengamos las por al menos 6 medias móviles, vamos a calcular un total de la media móvil como un promedio de la media móvil de los últimos 6 meses. Ese promedio de la media móvil de los últimos 6 meses es lo que nos va a permitir identificar si somos un pequeño, mediano o gran generador. Recordando que los datos son pequeño, pequeños son aquellos que generan de 10 a 100, mediano aquellos que generan de 100 a 1000 y gran generador aquel que genera más de 1000 kilogramos al mes. Entonces tenemos este documento que nos va a permitir trabajar el tema de la media móvil de forma ordenada. Por favor recuérdenlo, analícenlo y se los dejo como una guía para que armen sus tablas de Excel. Vamos con el siguiente documento. El siguiente documento es el libro morado. Varias personas me han hecho preguntas sobre el libro morado y me han dicho que si bien entienden la estructura del documento, no les ha quedado claro sobre todo el tema de la clasificación. Este sistema globalmente armonizado, resumido en el libro morado que les dejo acá en su cuarta edición revisada, es un documento que permite identificar cómo se hace la clasificación y etiquetado de productos químicos. Cómo se hace la clasificación y etiquetado de productos químicos. Básicamente este documento nos presenta tres tipos de peligros o tres tipos de elementos que hay que tener una atención. Ya los vamos a mirar aquí en el índice. Entonces tenemos la introducción, donde se habla del propósito, definiciones y abreviaturas, la comunicación de peligros o cómo se hace el etiquetado. Y vamos a hablar de peligros físicos, peligros para la salud y peligros para el medio ambiente. Entonces vamos a iniciar este documento mirando el tema de los criterios de clasificación. Básicamente en las partes 2 y 4 del presente documento se indican los criterios de clasificación de sustancias y mezclas. Lo que yo quiero que ustedes analicen y que analicemos en este documento es cómo se hacen esas clasificaciones de sustancias y mezclas y cómo el documento tiene la lógica o asume la lógica para la identificación de esas categorías, cómo hace las categorizaciones. Entonces vamos a ir directo a los peligros físicos en la página 55. Si analizamos acá la comunicación de peligro, nos vamos a dar cuenta que él divide, por ejemplo, la explosión, vamos a hablar de explosiones en este caso, los divide en división 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6. Para cada una de ellas nos va a identificar cuál es el símbolo que aplica. La palabra de advertencia o la palabra de advertencia que aplica y la indicación del peligro. Nos va a hablar de explosivo inestable y hasta hablar de peligro de incendio o de proyección o sin indicación de peligro, que es la última división donde nos está indicando en este caso que no existe una peligrosidad lo suficientemente grande como para que sea necesario hacer una declaratoria del peligro o hacer una indicación de peligro. Entonces, básicamente, ¿cuál es la lógica que sigue este documento? Por ejemplo, en el caso de las divisiones y en el caso de los explosivos del ejemplo que estamos tratando específicamente, en el 1.1 nos va a presentar aquellos que son muy, muy, muy peligrosos. Estamos hablando en primer lugar de los explosivos inestables, después empiezan las divisiones. Explosivo inestable sería el más peligroso y división 1.6 sería el menos peligroso. ¿Cómo hace entonces la clasificación este documento y cómo nos va a llevar a la categorización o al proceso de decisión? Básicamente el documento lo que hace es establecer unos criterios y unos procesos de decisión donde a través de preguntas dicotómicas sí y no nos va a permitir ir avanzando en la determinación de dónde colocar nuestro producto según las divisiones. Quiere decir esto. El documento en general plantea estos diagramas, que son diagramas de decisión, donde usted escoge sí o no, y cada vez que responde sí o no a una pregunta, usted va avanzando hasta lograr encontrar la clasificación del elemento. Entonces, por ejemplo, miremoslo acá. Si estamos hablando de una sustancia mezcla para la clasificación, ¿se fabrica la sustancia mezcla para producir un efecto explosivo? Sí, entonces son sustancias mezclas que se consideran para ser aceptadas en esta clase. Serie de pruebas 3, entonces se hacen las series de pruebas 3. ¿Es la sustancia mezcla estable térmicamente? Sí, si es estable térmicamente, entonces
se asume que es demasiado, se hace la siguiente pregunta. ¿Es la sustancia mezcla demasiado peligrosa en la forma en que se sometió al ensayo? Sí y no. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que va haciendo es determinando a través de pruebas de ensayo y error y a través de distintas series o secuencias de pruebas, usted va contestando cada una de las preguntas. Ojo, esto es una situación que es importante que tengan en cuenta y es que estamos hablando de productos químicos, por lo tanto, usted es posible que diga yo no tengo el conocimiento para la toma de decisiones al respecto o no sé a qué se refiere con las series de pruebas o no sé a qué se refiere con algunos de los términos de las clasificaciones. Y tiene usted toda la razón. Esto es un tema que generalmente lo manejan expertos y los expertos en riesgos y en peligros lo manejan directamente con ingenieros químicos y personas que conozcan del tema de inestabilidades, de propiedades químicas, propiedades físico-químicas, de interacciones, de reacciones. Entonces, en este caso, no se angustie si usted no sabe contestar las preguntas que están dentro de los esquemas para hacer la clasificación, porque en general digamos que no tiene usted por qué saberlo porque en algunas ocasiones van a ser, digamos, preguntas y respuestas que son objeto de profesionales altamente calificados en el tema. Entonces, dése cuenta que al final del ejercicio, después de que usted contesta todas las preguntas sí, no, sí, no, sí, no, él le va a dar una clasificación. No es explosivo, se clasifica como explosivo inestable, explosivo inestable o se acepta provisionalmente en esta clase para poder hacer usted un paso al siguiente gráfico. Entonces, cuando usted analiza el siguiente gráfico, es decir, objeto o sustancias aceptados provisionalmente en esta clase, que serían aquellos que llegaron a esta parte de la toma de decisiones, después de haber contestado, ¿es la sustancia mezcla demasiado peligrosa en la forma en que se sometió al ensayo? No, no es demasiado peligrosa. Entonces, al no ser demasiado peligrosa, pasó a este gráfico de acá abajo. En este gráfico de acá abajo vamos a tener lo mismo. Vamos a decir, ¿puede incluirse el objeto en la división 1.6? Entonces vamos a la 1.6, que es la que nos indica que el elemento no es altamente peligroso. Como les dije, empieza en explosivo inestable y acaba en 1.6. Y se habla de las series de pruebas que están descritas un poco más arriba, donde usted va a ir contestando lo mismo. ¿Es un objeto extremadamente inestable? Sí. Si es extremadamente inestable, usted lo deja en la división. Si no es extremadamente inestable, usted pasa a la clasificación de la prueba 6 y comienza a tomar decisiones. Sí, no, sí, no, sí, no. Finalmente, ¿qué nos va a dar este ejercicio? Dependiendo de las respuestas que usted dé a cada una de las preguntas, él le va a permitir clasificarlo como no explosivo, que era la clasificación más bajita, 1.6, 1.5, 1.4, 1.4 grupo de compatibilidad distintos del S, división 1.3, división 1.2, división 1.1 y acuérdense que arriba ya habíamos definido aquellos que eran explosivos inestables, que era la clasificación que aparecía en el gráfico de acá arriba como la más importante, explosivo inestable, y recuerde que la menos importante era división 1.6. Entonces, básicamente, ¿qué es importante tener en cuenta de este documento? Este documento que usted tiene que trabajar de la mano con, si es una empresa grande, con los ingenieros químicos que hacen parte del staff de la empresa, y con los expertos en riesgos y los expertos en atención de emergencia que lo estén asesorando dentro de la compañía, lo que va a hacer el libro morado básicamente es tomar decisiones con preguntas dicotómicas sí no, que le van a permitir a usted a través de una serie de pruebas determinar dónde clasificar sus productos y sus elementos. Digamos que ahí analizamos un peligro físico por encima, vamos a analizar en el 119 un tema de peligros para la salud. Entonces analicemos la clasificación de peligros para la salud. Las categorías de peligros para la salud se van a manejar en partes por millón volumétricas. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que busca es identificar las categorías de toxicidad aguda de cada uno de los elementos en partes por millón volumétricas. Si se vuelve si genera una toxicidad aguda, es decir, si afecta extremadamente la salud de las personas, si afecta extremadamente la salud de las personas, con 5 partes por millón volumétricas o de volumen, lo vamos a clasificar en categoría 1. Si con 50 lo categorizamos en las 2, con 2000 lo categorizamos en la 4. Es decir, para los temas de salud humana o los temas de afectaciones a la salud, en general lo vamos a analizar con base en la concentración que genera toxicidad aguda en las personas o que tiene la posibilidad de llevar a las personas a la muerte. Entonces, en este caso, lo que vamos a analizar es que para el tema
de arriba para el tema de la peligrosidad de los peligros físicos, generalmente va a tomar las características físico-químicas de los elementos y su capacidad de reacción, qué tanto reacciona ante el entorno. Cuando hablamos de peligro para la salud, entonces lo vamos a analizar por las partes por millón o sí, lo vamos a analizar en partes por millón que afecten la salud de las personas. Y eso va a aplicar casi para todas las categorías de esta sección. Y lo que se va a analizar básicamente es dónde colocar el elemento dependiendo o dónde categorizar el elemento como categoría 1, 2, 3, 4 o 5, dependiendo de qué tan peligroso sea en concentración. Seguimos de todas maneras con un tema de categorías y categorizaciones y por ejemplo acá no lo separa para ingestión, para contacto cutáneo, para gases que serían inhalados, para vapores que serían inhalados o para polvo niebla. Entonces usted dice, ¿cómo puedo hacer entonces el ejercicio para poder clasificar mis elementos? Lo que tendría usted que analizar es dentro de las fichas de seguridad que tiene para cada uno de los elementos químicos, en qué, cuál es la cuál es la dosis de, cuál es la dosis de partes por millón volumétricas que serían o que representarían una toxicidad aguda. Dentro de las fichas de emergencia y las fichas de seguridad y las hojas de seguridad que usted tiene, usted va a tener generalmente estos datos. Al tener estos datos para ingestión, para contacto cutáneo, para gases, usted puede empezar a categorizar sus elementos según el libro morado de las Naciones Unidas y puede establecer si es categoría 1, 2, 3, 4 o 5 dependiendo de la peligrosidad que represente para las personas. De todas maneras, les dejo este documento para que ustedes lo revisen con mayor detenimiento. Ahora miremos el tema o analicemos la peligrosidad para el ambiente. Acá estamos hablando de peligrosidad para el ambiente. Déjenme, voy un poquito más atrás para que ustedes puedan analizar este ejercicio. Entonces hablamos de peligros para el medio acuático o para el ambiente. Estamos en la parte 4, que es peligrosidad para el ambiente, que empieza en la página 235. Miremos la página 245 donde estábamos ahorita. La peligrosidad para el ambiente la vamos a medir en dosis letal 50 para peces. Dosis letal 50 para peces. Eso quiere decir eh, ¿cuál es la dosis en la cual el 50% de los animales o de las especies que estamos analizando y que estamos tratando en este ejercicio van a morir como consecuencia de la exposición a este elemento? Entonces, estamos hablando de los peligros físicos, analizan las características físico-químicas de reactividad, de explosión, de inflamabilidad, punto de ebullición, punto de fusión. Los peligros para la salud se van a categorizar dependiendo, como les digo, de la concentración que genera toxicidad dentro de las personas en partes por millón volumétrica. Y generalmente cuando hablamos de peligros para el ambiente hablamos de dosis letal 50 y vamos a analizar cuáles son en general las cantidades o las concentraciones de producto que puedan llegar a generar algún tipo de afectación directa sobre los ecosistemas y sobre su equilibrio. Entonces, lo importante que tenemos que tener en cuenta dentro del libro morado es que siempre va a trabajar con esta lógica dicotómica, es decir, sí, no, responda sí o no a cada una de las preguntas que se tienen dentro del documento y eso le va a permitir avanzar en la clasificación o en la categorización de los elementos con los que usted está trabajando. Ahí les dejo el libro morado para que ustedes lo analicen con detenimiento y pues trabajen ya directamente en caso de que así lo deseen las clasificaciones. Ahora, usted puede conseguir para los productos que está manejando las clasificaciones de manera sencilla en las hojas de seguridad. Este documento 2 de la ARL Sura nos presenta cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y cuál es el proceso que se llevó a cabo para el desarrollo del sistema globalmente armonizado. Por ejemplo, de acá ustedes pudieran tomar ciertas ideas o ciertos elementos que les permitan eh, construir, por ejemplo, el índice de su documento, la introducción de su documento, perdón. Este ejercicio les va a permitir, como les digo, categorizar y les va a permitir entender cuál es la lógica del sistema globalmente armonizado, para qué se creó y por qué se creó, cuál es el objetivo principal, es decir, esto les va a permitir tener elementos para poder construir una introducción, cuáles son las ventajas, entonces habla de que el etiquetado sea mundialmente reconocido, que se manejen símbolos y aclaraciones fáciles de interpretar, suministrar soporte a países que no cuentan con un sistema propio. Entonces esto le va a permitir a usted justificar
No solamente, ojo, no solamente la introducción, sino con este documento que les pongo acá, ustedes se pueden guiar para construir, por ejemplo, las justificaciones de los objetivos, las justificaciones y los textos introductorios de objetivos y metas, el camino lógico que siguieron para la toma de decisiones con respecto a etiquetado, con respecto a ecomapas. Entonces, en este documento, donde dice qué incluye, qué no incluye, cuáles son las ventajas, cuáles son los elementos del sistema globalmente armonizado, cómo se llaman y cómo se ven los principales pictogramas, qué es un pictograma. Le dice usted adicionalmente cómo se dividen y reconocen los diferentes riesgos. Por ejemplo, ustedes me han hecho pregunta de cómo hacen ustedes el tema de riesgo o cómo pudieran ustedes dividir el tema de contingencias o cómo asumo yo en esa primera etapa del riesgo o el conocimiento del riesgo, cuáles pueden llegar a ser los principales riesgos a los que se expone la empresa. Usted pudiera tomar esta clasificación que hace Sura en este documento que tiene 32 puntos para, por ejemplo, determinar si estos escenarios o estos diferentes riesgos se presentan dentro de su empresa e iniciar el análisis a partir de cada una de estas categorías. Puede ser una idea si usted todavía está un poco varado con el tema de contingencias y digamos que está iniciando el trabajo de contingencias, usted puede asumir, por ejemplo, estas 32 clasificaciones como los numerales esenciales con base en los cuales va a analizar cada uno de los productos. Por ejemplo, va a analizar las lesiones oculares graves. Y usted dice, perfecto, voy a analizar estas lesiones oculares a partir de los productos o de los químicos que tengo dentro de mi empresa y coloca cada uno de estos numerales y comienza a desarrollar los químicos que usted tiene allí, cómo van a afectar o cómo se van a ver, pues, sí, cómo se van a ver representados o cómo se pudieran llegar a materializar a partir de estas clasificaciones. Entonces acá les dejo este documento, es un documento muy interesante que adicionalmente nos plantea algunas categorizaciones, nos plantea los pictogramas y sus referencias, nos presenta una ficha de cómo se puede hacer el etiquetado o nos presenta un ejemplo de etiquetado que ya lo vamos a mirar un poquito más adelante y adicionalmente nos referencia algunos de los principales documentos donde se puede trabajar cada uno de los temas. Entonces yo les recomiendo que analicen este documento de Sura como una base para la justificación de ciertas partes de su documento y adicionalmente como una fuente de información para la toma de decisiones en su documento y para la justificación de textos. Tenemos una etiqueta tipo SGA. Vamos a mirar esta etiqueta tipo SGA. Listo. Entonces esta etiqueta tipo SGA que está un poquito pequeña, la acercamos un poquito. Tiene algunos de los elementos más importantes. Tiene el nombre del elemento, el peligro, los pictogramas de emergencia. Nos coloca por acá las indicaciones de peligro y los consejos de prudencia, es decir, qué hacer en caso de que, qué hacer en caso de que se presente la emergencia como indicación de peligro o cuáles son los consejos de prudencia para prevenir y minimizar los impactos que se puedan generar sobre las personas. Y acá nos dice cuál es el uso indicado, cuál es el uso en el que esta sustancia está haciendo, pues, o qué uso se le está dando dentro de las instalaciones. Tenemos acá esta otra. Acá tenemos las explicaciones y acá tenemos la ficha. Perfecto. Listo. Entonces, en esta les coloco. Este es otro modelo de ficha. Como pueden ver, algunos de ustedes me han dicho es que consigo estos pictogramas de este lado o consigo estos pictogramas desde otro lado. Todo lo importante es que usted tenga presente que lo puede tener en cualquiera de los dos, de cualquier forma. Lo importante es que contenga al menos normalmente estos 6 elementos. Entonces, el primero va a ser la palabra de aviso, que la palabra de aviso nos indica el nivel de peligro. Es como el encabezado de un señalamiento de seguridad para sus productos químicos. Peligro se usa para los casos más severos y advertencia para los menos severos. Entonces, en este caso dice danger porque está en inglés. Sin embargo, usted tiene que tener claridad de que acá vamos a colocar, si estamos acá en Colombia, vamos a colocar peligro o advertencia. Peligro quiere decir que es más severo y advertencia quiere decir que es menos severo. Tenemos en el punto número 2 los pictogramas, entonces tenemos pictogramas que se utilizan para identificar productos peligrosos y normalmente se agrupan en riesgo químico y físico, riesgo para la salud y riesgo para el ambiente, como lo acabamos de ver. Riesgo físico para la salud y para el ambiente, como lo vimos dentro de el libro morado.
Tenemos información del fabricante, esto identifica nombre, dirección y número de teléfono de la empresa fabricante, lo colocan generalmente acá abajo, mírelo acá. Tenemos el 4, que son los indicadores de precaución o de primeros auxilios. Entonces decimos que son frases que están ligadas a cada indicación de riesgo. Describen precauciones generales para prevención, respuesta, almacenamiento o eliminación. Se encontrarán en la hoja de datos de seguridad. Es decir, usted de la hoja de datos de seguridad lo pega acá. De forma similar a las indicaciones de riesgo, las indicaciones de precaución pueden identificarse con un código P. Entonces usted va a colocar acá en este numeral 4, en el numeral 4, va a colocar todas las indicaciones de precaución o de primeros auxilios que tiene que tener en cuenta y los puede identificar con códigos P, es decir, pone P1, P2, P3, P4, P100, P200, para poder clasificar qué hacer en caso de que se presente. Entonces usted puede tener, si es una empresa muy grande, un listado de todas aquellas acciones que se deben seguir, las codifica con P y lo que dice es P100, lavarse con abundante agua a los ojos, no sé. Pero básicamente lo que podemos hacer en este caso, para no hacer tan complejo el ejercicio, es que no lo categorice en letras P, sino sencillamente coloque frases cortas de qué hacer en caso de que se materialice el riesgo de inhalación, de ingesta, de cutáneo, cualquiera de ellos. Indicaciones de peligro son frases que describen la naturaleza de los productos peligrosos. Las indicaciones de riesgo deben encontrarse en la hoja de datos de seguridad del producto y estar identificados con un código H. Entonces son las que tenemos acá: extremadamente inflamable, tóxico si se inhala, puede generar daños en niños no nacidos o generar algún tipo de patología en nonatos. Entonces eso es lo que aparece en las 5. Y el 6 va a ser el nombre del producto de identificadores. Simplemente identifica el nombre del producto, sustancia química. Se puede anotar identificadores adicionales a la derecha de la información del fabricante. Entonces aquí usted puede poner, por ejemplo, códigos CAS o cualquier otro tipo de códigos. Puede poner, por ejemplo, como aparece acá, la cantidad de producto que hay. Estos son los 6 elementos básicos que debe tener una etiqueta o rotulado. Entonces se los dejo aquí para que ustedes los analicen y los puedan revisar. Entonces tenemos acá la tarjeta y acá la explicación de cada uno de ellos, y dentro de los documentos son el 4 tipo SG, etiqueta tipo SGA, 2 explicación y 2 normal. Listo. Por otra parte, me hicieron varias veces la pregunta de cómo se podía manejar el tema de los proyectos. Entonces analicemos este documento. Esto que está acá es bajado de internet y es una ficha de proyectos o una ficha de presentación de proyectos que nos permite organizar de manera lógica los planes, proyectos o programas. Vamos a poner el nombre del proyecto, plan o programa. Vamos a tener unos objetivos generales y unos objetivos específicos de ese programa como tal. No se requeriría hacer árbol de problemas en este caso, porque en teoría el árbol de problemas usted lo puede referenciar como el principal de donde salió el objeto o la necesidad de tener este proyecto, plan o programa, los resultados o impactos esperados que espero solucionar con este plan, proyecto o programa, los hitos destacados o las actividades más importantes que tengo que seguir para cumplir con mi plan. De estos hitos puedo derivar un cronograma o un financiamiento para determinar de dónde lo voy a sacar. Entonces acá, por ejemplo, en esta ficha dice hitos destacados, que serían las actividades más importantes. Hace una categorización del financiamiento y un periodo de ejecución. Finalmente dice quién es el investigador principal y la función del investigador en el proyecto. Usted puede, por ejemplo, colocar las actividades, colocar un cronograma y colocar unos costos para el proyecto y se saca adelante perfectamente. ¿Esto dónde lo puede poner? Por ejemplo, lo puede poner en estrategias para prevención y minimización. Usted dice, bueno, ¿y yo qué pongo en esas estrategias? ¿Cómo lo organizo? Lo puede organizar en unas 4, 5, 6 fichas, 10 fichas de proyectos que le permitan a usted tomar decisiones o le permitan a usted organizar de manera muy clarita cuáles van a ser esas estrategias de prevención y minimización que va a seguir, o cuál va a ser el manejo interno que le va a dar a los residuos a través de planes, proyectos y programas. Miremos otra ficha de proyectos que tengo acá para que ustedes la puedan ver sin llenar. Entonces tenemos acá un nombre del proyecto que puede ser, como ya les dije, proyecto, plan o programa. Tenemos unos objetivos que pueden ser un objetivo general y unos objetivos específicos. Si es más grande, podemos poner acá unos antecedentes, un planteamiento del problema, por qué es un problema lo que vamos a resolver. Esto en el documento de ustedes no habría necesidad porque ya ustedes lo tienen trabajado un poquito más arriba cuando hablamos de problemas, problemas, objetivos y metas, una justificación, una descripción del proyecto, el alcance,
tenemos el cronograma de actividades. Este cronograma de actividades se va a parecer muchísimo más a lo que ustedes están trabajando en el tema de cronogramas. Entonces usted coge las actividades del proyecto, por ejemplo, y las lista acá. Y va pintando, pone acá enero, febrero, marzo, abril y va pintando los cuadritos donde va a trabajar. Finalmente usted podría en este caso agregar acá, por ejemplo, una casilla que diga preinversión, inversión, operación y mantenimiento y clausura y después de que hace un cronograma de actividades, hace otro que se llame plan de financiamiento, copia y pega este y dentro del cuadro comienza a poner valores o comienza a poner cantidades de plata que le vale cada una de las actividades y justifica dentro de la actividad, escribe a qué hace referencia ese rubro que usted está colocando dentro del cuadro. Entonces, básicamente, esta forma lógica de organizar planes, proyectos y programas le va a permitir sacar adelante, no solo acá, sino en todas las materias, organizar los planes, proyectos y programas, justificar su contenido y adicionalmente presentar no solamente el cronograma, sino también los costos asociados, es decir, de dónde saca usted esas cantidades de plata y esas cantidades de plata y esas cantidades de tiempo a qué están haciendo referencia. Yo les recomiendo o les recomiendo a todos que analicen, por ejemplo, estas formas lógicas de presentar los proyectos, porque muchos de ustedes me han hecho esa pregunta y me han dicho, venga, lo que pasa es que yo tengo organizado todo el esquema de estrategias de prevención y minimización, pero no sé cómo plasmarlo. Lo que puede hacer es que acá, en nombre del proyecto, va a colocar el nombre de la estrategia o la estrategia de prevención y minimización y hace una fichita de este tipo para cada uno de los proyectos que está analizando o para cada una de las estrategias. Asimismo, para el tema de manejo interno ambientalmente seguro, puede usted hacer unas fichas que le permitan identificar cada una de las respuestas que está dando. Es una forma de organizar lo que ya tienen. Es posible que les sirva y que les quede más bonito. En manejo interno ambientalmente seguro, muchos de ustedes me han preguntado por la matriz de compatibilidad. Esto que está acá es una matriz de compatibilidad básica que presenta Sura y a la que ustedes pueden tener acceso allí. Entonces, acá en esta matriz de compatibilidad, ahorita que estábamos hablando de las clasificaciones H y las clasificaciones P o las frases P, usted en este documento puede guiarse para hacer sus fichas, sus etiquetas. Entonces, por ejemplo, P101, si se necesita consejo médico, si se necesita consejo médico, tener a la mano el envase o la etiqueta. P103, leer la etiqueta antes del uso. P232, proteger de la humedad. Entonces usted dice, venga, ¿yo de dónde saco todas esas frases P? ¿Me las tengo que inventar? Que me imagino que fue una pregunta que le surgió ahorita. La respuesta es no. Esas frases P, usted lo que va a hacer es tomarlas, por ejemplo, de este marco de referencia que le estoy dando acá, de esta matriz de Sura. Entonces Sura tiene acá las frases H, que son las que van en el numeral 5 de su etiqueta. En el numeral 5 de su etiqueta. Es decir, venga, echamos para atrás un segundito. Acá. Las frases H van acá. Esas frases H las puede sacar de acá, del documento de Sura que les pongo acá. ¿Listo? Y las frases P, que son esas que están acá, las puede sacar usted directamente también de este documento de Sura y acá están todas las frases P, mire. Llevar equipo de protección respiratoria, por ejemplo, es la P284 y usted acá va a poder sacar todas esas frases H y esas frases P que le están haciendo falta dentro de sus etiquetas. Esto es una guía muy importante que le va a permitir a usted organizar la información. Ahora vamos con la matriz de clasificación. Con la matriz de compatibilidad, perdón. Esta matriz de compatibilidad nos va a decir dónde vamos a meter o cómo vamos a hacer para juntar elementos dentro del sistema globalmente armonizado. Acá nos está colocando la peligrosidad de los elementos que tenemos en este lado y acá nos está categorizando contra qué lo vamos a comparar. Es decir, por ejemplo, los explosivos no pueden estar casi junto a nada. Los explosivos no pueden estar casi junto a nada. Se colocan a veces explosivos junto con otros explosivos. Digamos que explosivo con explosivo, pues ya ese explosivo no puede ser más explosivo de lo que ya es. Entonces digamos que usted los puede meter todos dentro del mismo sitio. Ahora analicemos acá. Tiene las convenciones. Estas convenciones me las preguntó en algún momento Juan Sebastián, si no estoy mal. Bueno, alguien me hizo esta pregunta. Ahí le dejo la respuesta.
Verde, pueden almacenarse juntos, verificar reactividad individual utilizando la MSDS o la hoja de datos de seguridad. Amarillo, precaución, posibles restricciones, revisar incompatibilidades individuales utilizando la hoja de seguridad. Y rojo, se requiere almacenar por separado, son incompatibles. Entonces, en este documento que yo les presento acá y que les dejo acá, ustedes pueden identificar o sencillamente colocar su matriz de peligrosidad. Ustedes ya tienen las etiquetas, ya tienen los productos separados por filas donde tienen las categorías, tienen el anexo 1, anexo 2, anexo 3 y pictograma. Eso quiere decir que ustedes ya tienen esta fila. Lo único que tendrían que hacer para hacer una matriz de compatibilidad para su documento sería agregar aquí el listado de productos que tienen o de sustancias peligrosas, agregar las divisiones y en el sistema globalmente armonizado y comenzar y dejar esta parte de acá arriba así tal cual como está acá y comenzar a pintar las compatibilidades de sus productos. Eso es todo. Y decir, por ejemplo, para el cloro gaseoso que yo tengo en mi empresa, lo voy a categorizar acá, por ejemplo, lo puedo tener dentro de contenedores presurizados, por ejemplo. Entonces lo vamos a poner como contenedor presurizado y como peligro para la salud y lo vamos a clasificar acá y vamos a analizar según esta que está acá, que le va a permitir a usted ver qué peligro para la salud, cómo se comporta, lo va a analizar usted y lo va a cruzar con los otros elementos que tiene dentro de esta guía, con todos los que están acá arriba, para poder hacer la matriz de compatibilidad específica para los productos que usted tiene. O sencillamente, para que sea más fácil, mire cuáles son inflamables, pone acá dos puntos y escribe los que usted tiene. ¿Sí? Mire acá, mire en su empresa cuáles son sustancias comburentes, por ejemplo, pone dos puntos y los escribe acá, o a esta misma matriz que está acá, la pinta tal cual, le agrega en la parte de atrás una columna y pone los ejemplos o los residuos de su empresa que aplican para cada una de estas divisiones y deja la misma matriz de compatibilidad. Entonces lo importante acá, como le digo, es que les dejo el esquema de una matriz de compatibilidad para que la analicen y asimismo para las personas que tenían la duda de la convención, analicen acá, analicen acá las convenciones pertinentes y cómo aplican. Y adicionalmente lean las noticas, cómo funciona esta herramienta y cuáles son las frases H y las frases P que les pueden servir no solamente para este ejercicio, sino para las etiquetas. Entonces ahí les dejo ese documento como un documento muy importante. Otra pregunta recurrente fue el tema de los PON o los planes operativos normalizados del plan de contingencia. Eso le generó a varios de ustedes, digamos, dudas con respecto al desarrollo del ejercicio. Entonces, miremoslo acá. Tenemos los planes operativos normalizados o procedimientos operativos normalizados que hicieron Sura y la Universidad del Rosario para la sede. Entonces acá nos explican cuáles son los procedimientos operativos normalizados, qué son, cuáles son los niveles en los que hay que atender las emergencias, nos explica cuáles son el nivel operativo, cuáles son los comités de crisis, cuáles son todos los sistemas que se tienen que tener en cuenta pues, para la atención de emergencias y para la atención de contingencias o para hacer los planes de comunicaciones. Entonces acá tenemos, por ejemplo, así se presenta un plan operativo normalizado. Muchos de ustedes me han dicho, venga, ¿cómo lo presento? ¿Cómo se hace la presentación? ¿Sencillamente es un gráfico? No. Muchos de ustedes me han presentado y me han enviado planes operativos normalizados o planes de contingencia, donde sencillamente me ponen en una hoja este diagrama que está acá. Si usted presenta eso de esa manera, no solo es desordenado, sino que está incompleto. Un procedimiento o un plan operativo normalizado como el que les envío en este documento tiene el gráfico o el diagrama de flujo de un lado, la numeración de las descripciones, la descripción del paso, es decir, para este componente 1 que está acá, para este componente 1 que está acá, esta es la descripción y este es el responsable. Para este componente 2, esta es la descripción y el responsable puede ser transversal a varias descripciones, pero usted tiene que tener claridad de que el paso a paso del procedimiento operativo normalizado tiene que estar explicado y tiene que estar aterrizado a una descripción y a un responsable. Por ejemplo, miremos este que es el procedimiento para notificar una emergencia. Inicio, identificación de la emergencia, después notificación de la emergencia al equipo de respuesta. Posteriormente se hace una coordinación de la emergencia por parte de la brigada,
Se hacen acciones de mitigar por parte del equipo de respuesta específico. Se activan los procedimientos operativos normalizados de acuerdo a la emergencia presente. ¿Se controla la emergencia? Sí. Entonces realizamos las labores de recuperación, investigación, informe y se acaba la emergencia. ¿Se controla la emergencia? No. Entonces, se convoca al coordinador de emergencia y al personal del nivel táctico centralizado y se da fin a la emergencia. Al no haber sido controlada la emergencia, toca hacer el nivel táctico central, es decir, contactar a una instancia superior, muy posiblemente para llamar al servicio médico, coordinador de emergencias, nivel táctico central y pasar, digamos, a un procedimiento mayor. En este caso estaríamos hablando ya de un procedimiento operativo normalizado para evacuar o para hacer una evacuación general. ¿La emergencia es en su área? Sí, no. Si la respuesta es sí, ejecute el PON con notificación de la emergencia y suspenda la actividad. Si la respuesta es no, suspenda la actividad. Verifique cuántas personas hay en el área donde se encuentra. Verifique las condiciones de seguridad de las rutas de evacuación e informe a las personas rutas de evacuación y punto de encuentro. Habilitar el puesto de comando. Activar la señal de alarma. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los procedimientos son operativos normalizados para emergencias. En general están establecidos como un paso a paso que adicionalmente está descrito y está categorizado por responsables. Entonces, esta es la forma en la que si usted está haciendo planes operativos normalizados para la presentación de su documento, debe presentarlos a través de un diagrama, una descripción y un responsable. Ahí les dejo el documento de la Universidad del Rosario para que lo puedan revisar. Este documento fue un documento muy bueno que entregaron hace un semestre compañeros de ustedes de acá de la Universidad de EXI, que se los dejo como manera de ejemplo, no para que lo copien evidentemente, sino para que ustedes puedan mirar de manera general cómo quedó el documento y cómo se organizó la información. Tenemos un contenido, tenemos una lista de fichas, lista de mapas, lista de tablas. Si usted no tiene estos elementos dentro de su índice, usted tiene que empezar a numerar las cosas de manera adecuada y, y utilizando las herramientas de Office que le permiten a usted hacer referencias cruzadas. Recuerde que usted puede hacer referencia cruzada, que está acá en referencias, referencia cruzada, insertar títulos, es decir, insertar títulos de ilustración, de tablas, de ecuaciones. Hacer referencias cruzadas quiere decir nombrar las cosas de manera directa para que al nombrarlas quede referenciado y cuando usted actualice el documento pues no le toque cambiar todo el documento, sino sencillamente la referencia cruzada se actualiza sola cuando usted inserta los títulos de manera adecuada. Todo ese tipo de cosas son las que tiene que manejar en el documento que va a entregar. Tenemos una introducción que está basada, como les digo, en un tema de aterrizar qué es un PEGI-RESPEL, cuáles son las condiciones específicas de la universidad. Acá se hizo el marco conceptual debidamente referenciado. Tenemos un marco legal organizado según la pirámide de Hans Kelsen, empezando con la constitución y leyes y terminando en resoluciones y en políticas. Tenemos los objetivos generales y específicos del documento. Tenemos un componente de generalidades, que acá lo llamaron generalidades, donde está la ubicación de la empresa y donde se maneja pues la gestión de la empresa. Tenemos el capítulo 1 de prevención y minimización. Acá sería ideal que ustedes tengan un texto mucho más robusto que les permita pues identificar, pero sin embargo me parece importante, por ejemplo, que estos objetivos, actividades y metas están 100% enfocados a lo que tienen que estar enfocados, minimizar la cantidad de residuos peligrosos que se generan. Las actividades y las metas están planteadas con un dato alcanzable, es decir, 20%, 100%, 10%, que son datos que pueden llegar al ejercicio. Acá se hizo este tema, quiero que ustedes analicen, por ejemplo, este tipo de cosas que les he dicho. Tenemos la identificación de fuentes, importante que ustedes describan los gráficos que van a presentar. Tenemos la generación y la cuantificación de residuos, tenemos las medias móviles, si ustedes lo analizan acá, pues las medias móviles están pues calculadas de manera adecuada. Tenemos el manejo interno donde presentamos pues las canecas y las medidas que vamos a utilizar para cada uno de los elementos del documento. Y finalmente vamos a analizar pues las fichas y los documentos de control de entrega. Entonces este documento que está acá se los presento acá en este video como una forma de que ustedes de manera genérica observen cómo se tiene que ver al final un documento que esté quedando bien, donde las fichas están, pues los colores se manejan de manera adecuada, tiene fotografías.
Sin embargo, pues me parece importante que ustedes trabajen ya sus documentos de manera un poquito más aterrizada. Entonces yo les pido pues muy amablemente que miren este video, que miren los instrumentos que les voy a dejar en el Classroom, que son los documentos que salen de acá de esta conversación que acabamos de tener, y que en la clase que tenemos la próxima semana hagan todas las preguntas que les surjan sobre estos elementos y que tengan la posibilidad de aterrizar todas aquellas cositas que les hayan quedado en el aire para la construcción del documento. Como les he dicho en un par de oportunidades, recuerden que esta semana es la entrega del avance del documento, ya estamos en la semana 9, por lo tanto tenemos que trabajar para hacer esa entrega y cerramos esta semana entonces por un tiempito el tema del PEGIRS, volvemos a ver clase común y corriente, ya clase teórica de toxicología y de otra serie de cosas que vamos a manejar y retomamos el tema del PEGIRS más adelante cuando vayamos a hablar de manejo externo de residuos. Nos faltan algunas clases de posconsumo, sobre todo de BORS y de posconsumo, que es lo que usted va a meter en el capítulo 5. Es decir, en este momento ese capítulo 5, que es el que viene de manejo externo ambientalmente seguro, usted es posible que ya haya avanzado, sin embargo no tiene las herramientas suficientes para poder trabajar el tema porque nos falta el tema de postconsumo y nos faltan otra serie de actividades. Entonces les recomiendo que miren este video con detenimiento, analicen los instrumentos que les voy a cargar y por favor hagan las preguntas del caso en esta semana. Les mando un fuerte abrazo y cierro este video, digamos que lo había olvidado, pero les dejo las recomendaciones de la semana en drama. Milagro en la celda 7, pues muchas personas me han dicho que muy buena. Yo no he tenido la oportunidad de mirarla acá en mi casa, ya la vieron, pero pues yo estaba ocupado. Me han dicho que es muy buena, espero que la tengan ahí. Hay un documental que me estoy viendo que se llama Trump, An American Dream, sobre el presidente de los Estados Unidos. Digamos que si bien pues yo sé que es algo polémico, digamos, el presidente de los Estados Unidos, pues es una persona que se ha sacado adelante siendo como es, como una persona difícil y con ciertas cosas en su personalidad que son como bastante complejas. Yo les recomiendo ver el documental, es un documental de cuatro partes, muy interesante para usted entender la personalidad del tipo y adicionalmente analizar cómo los negocios van y vienen y cómo un objetivo claro puede llevarlo usted al éxito, aunque usted no sea la persona más carismática y que haya tenido, digamos, el recorrido más tranquilo en su vida. Entonces les recomiendo ese documental, me ha parecido interesante. En acción me vi Escuadrón 6, me gustó bastante, bastante chévere, una película de acción buena. En comedia me vi una que se llama Get Hard, de Kevin Hart y se me fue el nombre del otro actor, el mono este alto, pero bastante buena la película. Y en terror suspenso, El Hoyo, muy buena, ya me la vi y muy buena. Entonces les dejo ahí las recomendaciones de películas de la semana, se las estaba debiendo. Les mando un fuerte abrazo a todos, por favor cuídense mucho, miren el video y nos estamos hablando esta semana. Un fuerte abrazo, chao, chao.